Va. Listísimos. Se logra Listo, ver. amiguitos. Pues comenzamos con arteriopatía periférica a través de un caso clínico y he decidido hacerlo de este modo con el fin de que sea un poco más gráfico todas las referencias teóricas que se van dando. Me gustaría también que si sobre la marcha de la sesión hay alguna duda relevante, la pueden ir dejando por ahí y trataré de, pues, de visualizarla y de darle celeridad a la respuesta de esa duda. Bueno, pues comenzando con el caso, se trata de una paciente de 30 años de edad, unos 55 de estatura, 50 kilos de peso, bastante delgadita, joven, activa, directora de escuela con labores de oficina, practica yoga y corre o trota 3 a 5 veces por semana. Podría ser básicamente cualquiera de nosotros, sin antecedentes de enfermedades o tratamientos médicos o quirúrgicos de relevancia, sin antecedentes de antecedentes de esguinces recurrentes de tobillo izquierdo y el último hacía más de 2 meses. Aquí hay que echar un ojo porque ella refiere eso en su historia clínica, pero probablemente lo que sucedía es que no había un esguince recidivante, sino que había las consecuencias de haber estado desarrollando una arteropatía periférica. Tabaquismo, hasta 8 cigarros por semana y alcohol social, que digo, alcohol social para muchos es como alcoholismo funcional, para otros es realmente social, de que 2 o 3 chelas una vez a la semana. También eso depende mucho del concepto que tenga el paciente sobre lo que es alcohol social. Sin hijos, casada, sin antecedentes históricos familiares adicionales relevantes. ¿Y cómo comienza todo esto? Pues con un aumento súbito de volumen en pierna izquierda, equimosis y cianosis, cambio de temperatura y color, un dolor intenso, incapacidad de descarga de pesos, incapacidad de ambulación. Y esto sucedió después de que había estado inmovilizada una semana tras un esguince. Va con el traumatólogo y le dice, no, ¿sabes qué? Pues que sigue siendo esto esguince de grado 1, AINES y bota Walker y reposo. El cuadro incrementa la severidad al día 4, este es el día 1, y acá pues tenemos el día 4, por lo que acude a un angiólogo. Pero antes, el trauma, al ver el empeoramiento, la mandó a un alergólogo porque había datos cutáneos pues ya significativos. El alergólogo la envía al angio y ya es cuando detectan pues una trombosis arterial periférica multisegmental, es decir, a diferentes puntos de su arteria femoral común, por lo que se somete a una trombectomía de urgencia y pues pasa de tener del 20% de perfusión arterial en ese segmento, en esa extremidad, al 50% postquirúrgico, y eso lo midieron por medio de un ecodoppler. Bueno, hablemos un poquito de la fisiopatología de la, pues no trombosis, sino de la arteriopatía periférica. Básicamente esto sucede por la formación de placas de ateroma en una o varias arterias y arteriosclerosis. Esto, pues, naturalmente disminuye el lumen de la luz arterial y compromete el suministro de sangre a las extremidades inferiores, aunque también puede suceder en arterias cardíacas o también puede suceder en arterias de miembro superior o en arterias cerebrales, pero es más común encontrarlo en miembros inferiores. Hay una prevalencia global del 10 al 20% en la población mayor a 70 años. También se puede considerar como que cierto grado de arteriosclerosis son cambios propios de la edad, y cuando esto sucede en personas más jóvenes, pues puede haber un antecedente de enfermedades metabólicas o endocrinológicas complejas, como es el caso de esta paciente, que no supieron hasta el momento la causa, sino que pues se estuvo sometiendo a diferentes estudios para ser determinada, pero es un hecho que esta paciente había tenido algún causal endocrinológico complejo. Todo se trata de una lesión inicial en donde comienza a haber un proceso inflamatorio y cambios histológicos en la capa íntima de la arteria, que es la capa más profunda epitelial. Después comienza un proceso de acumulación de tejido graso intracelular en el lumen. Después comienza una lesión intermedia, después ya viene una placa de ateroma, un fibroateroma y una lesión complicada. Desde luego, hay pacientes que pueden no presentar signos clínicos en las primeras 3 etapas iniciales de la arteriosclerosis,
pero esto se va a ver manifiesto en la medida en la que empeora el problema, hasta el grado en el que pues, una placa de ateroma puede liberarse y volverse un tromboembolismo, o en el caso de esta paciente, que seguramente fue lo que sucedió, comenzó a formar una placa de ateroma importante proximal y en algún momento se liberó y hubo una oclusión multisegmental en la arteria femoral común. Y si se fijan, por grados de edad, estos cambios, las lesiones intermedias y ateromas, comienzan a partir de la tercera década. Es decir, condicionadas también por estilo de vida, y a partir de la cuarta década es cuando comienzan a formarse ya las complicaciones relacionadas a la arteriosclerosis. Tomemos en cuenta que cuando se trata de trombosis arterial periférica se vuelve un problema complejo que pone en riesgo la vida y que es una urgencia médica. Aquí el entender la historia clínica del paciente apropiadamente, el detectar red flags oportunamente es lo que va a permitir que se derive al angiólogo al paciente. Aquí hubo varios red flags que no fueron detectados oportunamente porque pues durante el diagnóstico médico, durante la exploración física, cuando hay una historia clínica que no se correlaciona o que parece correlacionarse con varias causas probables, lo que se debe de hacer es mandar estudios adicionales. Por ejemplo, cambios en aumento de volumen significativo de un esguince no suelen afectar a la región de rodilla o hasta la región de rodilla, y en este caso lo presentó de un inicio. Cambios en el volumen hasta región de muslo, igual trayecto de arteria femoral común con datos de hematoma y cambios en coloración en toda la pierna no suelen ser típicos de esguince. Entonces aquí es donde cae mucho en juego que durante la exploración física se cometen errores relacionados a sesgos cognitivos de confirmación, donde pues lo que buscamos es lo que encontramos y no lo que vamos descartando que puede ocurrir, es lo que pudiésemos encontrar como respuesta al problema o situación clínica que presenta el paciente. Igual son similares los datos a los de una trombosis venosa profunda, pero aquí la característica es que se pierde el pulso periférico, la pierna se enfría y hay dolor importantísimo en reposo e incapacidad funcional muy, muy importante que condiciona que el paciente perciba que su extremidad pues no puede modificar su dolor. Vamos a la siguiente. ¿Qué consecuencias tiene la arteriopatía periférica? Claudicación intermitente cuando se trata de un problema crónico, que se trata de un dolor segmental isquémico que aumenta durante los esfuerzos o después de un rato de esfuerzo cuando la demanda metabólica requiere de más oxígeno para poder llevar a cabo las tareas que se necesitan a nivel muscular, y suele ser aliviado en el reposo. Pero a mayor severidad de la arteriopatía periférica, va a ir habiendo presencia incluso en reposo. Desde pues, obviamente también la capacidad de marcha prolongada se reduce y la calidad de vida relacionada a la independencia y autonomía para desarrollar tareas de duración moderada o larga, pues se mina. El compromiso de la vascularidad de la extremidad puede llevar a grados de necrosis, úlceras arteriales y finalmente amputaciones. Por ejemplo, en trombosis arterial periférica, al ser una urgencia médica que no se atiende, esta paciente fue un milagro que no perdiera la extremidad, porque usualmente el tiempo de isquemia para pérdida de tejidos suele ser de 2, o sea, para que empiece a haber sufrimiento tisular es de 2 horas. Esta paciente estuvo 6 días, 4 a 6 días antes de su trombectomía. Entonces, eh, pues probablemente no fue una oclusión total, pero sí fue una multisegmental que alcanzó a permitir que no hubiera pérdida y necrosis de los tejidos afectados. Desde luego también esto lleva a que el paciente adopte un estilo de vida sedentario con todas sus complicaciones y todas las consecuencias que esto conlleva: aumento de peso, obesidad, tasa de inflamación sistémica de bajo grado alta, con pues favorecimiento de factores de riesgo para cáncer o enfermedades metabólicas adicionales si es que ya se tenían, y pues mayor riesgo de mortalidad. Después, ¿cuál sería el diagnóstico? ¿Cómo se va a cabo el diagnóstico? Pues es clínico, es indispensable manejar bien semiología médica vascular para poder identificar este tipo de alteraciones. Se realiza un índice tobillo-brazo, que ahorita lo vamos a ver, un ecodoppler arterial para verificar pues la permeabilidad arterial, así como también se puede revisar la permeabilidad venosa, se puede verificar la permeabilidad arterial.
Una prueba de caminadora también es posible realizarla a una velocidad de 3 kilómetros por hora con una pendiente del 10%. Podemos hacer manifiesta una estenosis moderada y funciona como medio evaluativo tanto del tratamiento como del grado de estenosis. Más que ser una prueba diagnóstica, es una prueba funcional que nos ayuda a verificar como pues el grado de afectación funcional del paciente. No nos dice cuánto, pero se pone a caminar el paciente hasta el grado en el que hay fallo por dolor isquémico o por aparición de claudicación intermitente. ¿De acuerdo? El índice tobillo-brazo, ¿qué se hace? Se toma básicamente con un ecodoppler el pulso arterial de la extremidad inferior y el pulso arterial de la extremidad superior. La presión sistólica es la que se va a tomar como en consideración. Se divide la sistólica entre la del miembro superior entre el miembro inferior y se obtienen estos valores. Un valor entre 1 y 1,30 es un valor de índice tobillo-brazo normal. De 0,9 a 1, enfermedad mínima o leve, indica datos de arteriosclerosis. Entre 0,50 y 0,9, leve moderada. Entre 30 y 50, enfermedad arterial severa con presencia de dolor en reposo. E inferior a 30, pues enfermedad arterial crítica con presencia de dolor en reposo y gangrena. Esto se debe correlacionar clínicamente porque no en todos los casos suele haber estas características o no siempre se correlaciona con el grado de afectación tisular o funcional, pero lo más probable es que si tiene un índice de tobillo más bajo, sea más grave el asunto. Pero también cuando obtenemos índices mayores a 1,30, quiere decir que hay calcificaciones arteriales o la arteria está rígida, no es compresible y pues no aplica la prueba, no se obtienen datos fiables y esto debería ser sugestivo y debe de complementarse por un ecodoppler arterial. Aquí tenemos una clasificación de severidad, son dos, la de Fontaine y la de Rutherford, que ambas tienen cierto grado de correlación. Y aquí quería volver al de la paciente. Acá está, la diapositiva de la paciente. Acá estamos. Ella, para cuando llegó a consulta con su angiólogo, ya presentaba un índice tobillo-brazo de alta severidad, es decir, cercano a 0,30. Y después de la cirugía tuvo un índice tobillo-brazo, me parece alrededor de 0,5 o 0,6. O sea, alcanzó a subir, pero no se normalizó. Vamos a ver un poquito más esto detalle adelante. Hay varias etapas, 1, 2, 3 y 4. Varios grados en la clasificación de Rutherford, 0, 1, 1, 1, 2, 1, 3, 2, 2, 4, por categorías, ¿no? Ambas tienen como características funcionales y clínicas y bueno, en etapas 1, ambas suelen ser asintomáticas o puede haber una claudicación leve, pero no limitante o no discapacitante. Conforme va aumentando o va pasando, pues nos comenzamos a encontrar con claudicaciones mayor severas o discapacitantes y después dolor isquémico en reposo y en sus etapas finales ulceración o gangrena. Aquí la característica principal de la clasificación de Rutherford es que nos clasifica o más bien nos sugiere considerar como una pérdida de tejido mínima o una pérdida de tejido severa. A mayor sea el grado de severidad de la enfermedad arterial periférica, pues hay varios abordajes quirúrgicos posibles. Sin embargo, suelen ser o trombectomías o revascularizaciones los que se realizan. A esta paciente le realizaron una trombectomía, no revascularización, y bueno, después de su rehabilitación, la angióloga con muy buenas intenciones la envió a rehabilitación, pero pues bueno, ¿en qué consistió su rehabilitación? Después de 15 días de reposo relativo, después de la cirugía, pues 20 sesiones en mes y medio, o sea, sesiones casi consecutivas de diario, basadas en magnetoterapia, termalismo, electroestimulación, ultrasonoterapia, todo con el fin de mejorar la circulación y fortalecer y reducir el edema. Y pues bueno, a la paciente no le fue nada bien con este tipo de abordaje, no hubo respuesta y fue cuando decide ir por una segunda opinión. Estos son los puntos de abordaje del inicio de arteria femoral común. Lo que hacen es meter un catéter y pues retirar los trombos. Van haciendo abordajes mixtos. Es un abordaje mixto porque cuando es mínimo invasivo hacen una sola heridita y por ahí se avientan todo. Y cuando es multisegmental lo hacen mixto en varios puntos, meten varios tipos de
catéter y hacen el procedimiento. Concomitantes sobre las que incidir, no tiene sentido el tratamiento si no se incluye abordaje del tabaquismo. No lo hacemos nosotros, desde luego, pero se le sugiere al paciente y se le educa para que tome en cuenta que es un factor de riesgo tanto para la recuperación como para el empeoramiento del problema y para, pues, evitar a futuro problemas. Obesidad y alimentación. No aplica en este caso el tema de la obesidad o la alimentación, que la paciente pues llevaba perfectamente un estilo de vida aparentemente pues saludable y no sedentario, pero sí control de enfermedades metabólicas, endocrinas y cardíacas en caso de que existan. La educación que nosotros vayamos dando sobre la marcha del tratamiento, que tenemos contacto por un lapso prolongado, es súper importante porque podemos ir dando como píldoras, píldoras, píldoras y hacer al paciente consciente de la necesidad de modificar ciertas cosas o de atenderse ciertas cosas que debe tomar en cuenta para mejorar el pronóstico de su recuperación. ¿Cuáles son las líneas de tratamiento de la arteriopatía periférica en diferentes, independientemente del tipo de severidad? Ejercicio físico de fuerza y resistencia y cardiovascular supervisados y suelen ser mejores que la indicación solamente de caminar. La vieja escuela de la angiología suele indicar camine, 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 camine y ya, pero pues el hecho de caminar no es una indicación terapéutica por sí porque carece de un control, un programa, un esquema que vaya orientado a desarrollar capacidades o de conservar capacidades específicas y modificables, tales como lo son la resistencia, la fuerza o la capacidad cardiovascular. Y esto se indica antes y después de la revascularización. Y, por ejemplo, en caso de que haya un compromiso importante de miembros inferiores, es posible trabajar cardiovascularmente al paciente usando cicloergómetros manuales. Farmacoterapia, digo, esto depende muchísimo del caso, pero se suelen utilizar antihipertensivos, estatinas y anticoagulantes, pero no suelen recomendarlos como único tratamiento. Siempre lo acompañan con al menos la indicación de caminar y últimamente ya con el ejercicio, ¿no? Ya eso es un avance muy bueno. La revascularización de los casos severos, dependiendo de la localización, pues lo que hacen es básicamente pueden llegar a sacar una vena y sustituir un tramo de arteria o hacer flaps de arterias. Hay varias técnicas de revascularización y sobre todo esto se aplica a pacientes que no responden favorablemente al tratamiento no quirúrgico, que es el ejercicio y la farmacoterapia. Y las trombectomías igualmente, sobre todo son de urgencia cuando hay tromboembolias arteriales. Y también el ejercicio del segmento se considera seguro tras las 4 semanas del procedimiento a reserva de la indicación médica. No es tanto por el hecho de que le vayas a provocar un mal al paciente, sino para permitir que todos los tejidos tengan una cicatrización pues óptima, y no quiere decir que el ejercicio terapéutico esté contraindicado en ese lapso, sino que el ejercicio de ese segmento, es decir, ese segmento necesita un reposo relativo y el paciente igualmente necesita el ejercicio, no necesariamente de esa extremidad, pero sí cardiovascular, sí del segmento contralateral, sí educación. Y bueno, independientemente de ello, 18 meses después de iniciar un programa de ejercicio para mejorar la claudicación, no hubo diferencias significativas, ni clínicas ni estadísticas en pacientes sometidos solamente a stent. El stent es una mallita que entra a la arteria y ¡pum!, lo que hacen es abrirla adentro para permitir que haya permeabilidad. El problema de estas mallitas es que, pues, igualmente al ser un cuerpo ajeno al organismo, pues hay una respuesta inflamatoria local que puede llegar a volver a formar placas fibróticas dentro del lumen donde queda el stent y tener a mediano plazo algún problema, pero no suele ser una situación grave en la mayoría de los casos. Y bueno, ¿qué se sabe? Después de evaluar programas en donde solamente se utilizaron revascularización eh, y revascularización más ejercicio, hubo mejorías significativas, pues, en la revascularización más ejercicio a los 6 meses y al año. Y desde luego, esto se traduce en mejorías funcionales a corto, mediano y largo plazo para los pacientes sometidos a este tipo de procedimientos debido a este tipo de problemas, arteriopatías periféricas. Aquí tenemos cómo llegó la paciente a consulta, paciente con la incapacidad total de descarga de peso. Cosas que se pueden trabajar de manera inmediata es descarga de peso, sensación de fragilidad en la extremidad inferior izquierda,
hipervigilancia y kinesiofobia relacionada a pues toda esa debilidad adquirida y a todo el proceso que hubo de pre y trans y post quirúrgico, en donde se sobreprotege al paciente porque no se le dan como los inputs buenos ni la educación apropiada para saber qué sí y qué no puede hacer de momento, porque suelen ser categóricos con las recomendaciones y al paciente le quedan esas ideas como, ah, bueno, tiene que ser así y así va a ser para siempre. Desde luego, arcos de movimiento sin restricción articular pasiva, pero sí hay percepción de tensión a nivel isquiotibial y en el trayecto de la arteria femoral común. Entonces, ¿qué se busca? Que vaya generando tolerancia a este tipo de movimientos gradualmente para que sea funcional. Empleaba muletas para desplazamiento, no descargaba absolutamente nada el peso, literal, tuvo su pierna colgando durante más de un mes después de la cirugía. Hipotono, hipotrofia muscular, bajos niveles de fuerza y resistencia, esfuerzos mínimos con el propio peso y una presencia de edema que empeora a lo largo del día y de características ortostáticas, es decir, posturales principalmente, causante de sensación de pesadez y mayor fatiga y pues dolor isquémico tras largos periodos de sedestación, porque pues hacía home office, esto fue a principios, bueno, más bien a mediados de la pandemia ya, buena calidad de piel y un índice tobillo-brazo de 0.65, que es y posiblemente en donde ya puede haber presencia de dolor en reposo de origen isquémico. Y aquí lo vuelve evidente cuando está en sedestación, porque al flexionar las piernas a mayor de 60 grados, alcanza a haber cierto grado de compresión en la arteria femoral común y compromete esto. Muchos pensaríamos, ah, es que el edema es la causa del problema y hay que hacerle vendaje. El vendaje suele estar contraindicado en estos casos porque es más fácil generar una oclusión y no es deseable una oclusión en este tipo de situaciones. Índices tobillo-brazo abajo de 0.8, el vendaje de cualquier tipo está contraindicado. El abordaje terapéutico sugerido, pues tiene que ser individualizado, tiene que ser supervisado, basado en ejercicio y un esquema mínimo de 2 horas por semana por 12 semanas. O sea, no es ni siquiera muchísimo lo que necesita, eso es mínimo, pues, pero no es lo ideal. Sesiones desde 12 a 60 minutos de ejercicio, según lo que se evalúe con el paciente, 3 veces por semana hasta por 6 meses. Tenemos un margen de 6 meses para generar neovascularidad, sobre todo a nivel capilar. No va a haber formación de nuevas arterias ni de nuevas arteriolas, pero sí capilares arteriales que puedan permear en los tejidos. Obviamente se debe de orientar gradualmente cuando esto sea posible, caminar hasta el punto de aparición de dolor para ir aumentando la tolerancia a ello con previos esquemas de trabajo cardiovascular. Lo único que va a mejorar realmente la circulación, que es literalmente esto el problema principal aquí, es el ejercicio que aumente la demanda metabólica periférica y el ejercicio que genere un mayor gasto cardíaco y todo basado en el principio de sobrecarga progresiva. ¿Qué ejercicios? Se sugieren principalmente ejercicios que sean supervisados, de baja intensidad, al menos inicialmente por consenso, que incluyan trabajo de fuerza y trabajo cardiovascular. Es decir, no vamos a trabajar al fallo, no vamos a trabajar jamás a grados de fatiga importantes o a donde la demanda metabólica lleva al paciente a un cansancio pues cronificado que le impida continuar con nuestros programas. Y todo debe de ser progresivo a intensidades mayores. Algo que suele ser más utilizado acá es el HIIT o High Intensity Interval Training, creo que ya muchos lo han conocido. Y esto es bastante padre porque aumenta la tolerancia a largas distancias, incluso si no son hits en donde se involucra la extremidad afecta. Por ejemplo, inicialmente se puede perfectamente trabajar esquemas de hit con cicloergómetros manuales y posteriormente pasar a hits con miembros inferiores. Está relacionado también a aumento de calidad de vida y reducción de sintomatología en reposo. ¿Cuál fue el plan terapéutico? ¿En qué basamos nuestro plan terapéutico con esta paciente? Educación. ¿Qué? Sobre su patología, sobre sus tratamientos previos y los tratamientos que está por llevar a cabo, sobre sus expectativas. Es un hecho que estamos ante la incertidumbre de probablemente no recuperar el 100% de la permeabilidad de la extremidad, pero sí algún porcentaje y que hay que hacer todo el esfuerzo posible para que esto sea factible. El pronóstico debe ser realista. Obviamente puede perdurar el dolor isquémico después de cierta distancia o demanda o de estrés metabólico, pero el paciente tiene que ser consciente de que ese va a ser su baseline y que a partir de ello
tiene que trabajar todas las actividades que desee realizar sin llegar a someterlo a una contraindicación de tareas que necesite hacer en su vida diaria, sino que aprenda a modificar los factores que lo hacen llegar a ese punto para que los modifique antes de que llegue ahí y pueda interrumpir, antes de que llegue a interrumpir y reiniciar, antes de que aparezcan este tipo de molestias por trabajo prolongado. ¿Por qué? Porque quedó al 60% su capacidad después de la cirugía, o sea, es muy bajito. También sobre autocuidados, sobre sus necesidades y la indispensable participación activa dentro del proceso. Nada de lo que yo haga dentro de la clínica tiene tanto valor como lo que pasa de la puerta para afuera. Y eso es algo que tiene que saber el paciente y aplica a todo. Y desde luego, educación sobre dolor, función y capacidades. Sobre todo, no tanto del margen que tenemos para desarrollo como de la necesidad de adopción de ciertas tareas para que mantenga esa capacidad física que se vaya a traducir en calidad de vida. Traza de objetivos funcionales por semana. Ejemplos. Estos solo son ejemplos, no quiere decir que aplique a todos los pacientes. Para esta sí en particular, ¿qué necesitaba? Ponerse de pie sin ayuda, tanto de situaciones de sillones, sillas, cama, etcétera, de posturas a contextos, posturas de se estaciona de pie en diferentes contextos, movilización inicial autónoma, sin ayuda externa de terceros o de órtesis. Ese sería como el trabajo principal inicial de este paciente. Aprender a balancear mi peso en cadena cerrada o en cadena abierta en diferentes posiciones, uni o bilateral, multidireccional, jugar con la conciencia de cómo el paciente es capaz de dominar el centro de gravedad bajo diferentes circunstancias también, y no necesariamente solo para tareas de la extremidad inferior, sino para tareas de extremidad superior, porque es como si llegó como si hubiera salido de cirugía recién. Variar hábitos posturales a lo largo del día, sobre todo identificando aquellos factores que hagan empeorar el problema, y apertura o generar apertura de parte del paciente a modificar factores que empeoran la situación, dígase tabaquismo o sedentarismo inicial o el tipo o cómo lleva a cabo su home office en casa, que puede aminorar o empeorar los síntomas. Es hacer que el paciente haga una bitácora de todo aquello que hace que mejore y que empeore la situación y desde luego que modifique aquello que hace que empeore y que favorezca o utilice o sea más frecuente aquello que hace que mejore su extremidad. Y sobre la marcha de todo esto, fincar alianza terapéutica. Escuchamos un chingo de veces que, es que la alianza terapéutica, pero esto no se alcanza a conceptualizar el alcance ni la necesidad o cómo se lleva a cabo una alianza terapéutica. No es fácil porque esto entra dentro del campo de las soft skills, entra dentro del campo de la comunicación, dentro del campo del lenguaje, entra dentro del campo del cómo se interactúa con el paciente. Y para esto yo sugiero algunas estrategias, que no es una receta tampoco, e implica escucha activa del paciente, es decir, que realmente me interese sin interrumpir por lo que el paciente me está diciendo, aunque sea muy repetitivo o aunque sea algo que ya le dije, escucharlo activamente y clarificarlo y tener muchos recursos explicativos para decir lo mismo de 40 maneras distintas. Hacer divertido el proceso, siendo compasivos, siendo pacientes, retar creencias sin que eso llegue a ser agresivo, sino retar creencias en el sentido motivacional, sino qué serías tú capaz de hacer si pudieras modificar esto que te está limitando hoy, por dar un ejemplo, ¿no? Proponer alternativas, alcanzar acuerdos con el paciente, comunicación asertiva y pertinente. No es como que llega el paciente y como te la das de muy chingón le dices, es que en Europa están haciendo una cirugía que revascularizan al paciente y queda el 99% de permeabilidad. Pues qué chingón, güey. ¿Y eso a mí de qué me sirve, no? O sea, dar información que sea pertinente para el caso, para el paciente, aunque sea algo que tú sepas y sea algo del campo semántico de la rehabilitación o la salud, no tenemos por qué dar información ruido que luego juegue en contra, porque pueden llegar a frustrar ese tipo de datos a los pacientes. Y bueno, apertura a la incertidumbre, hay que dar espacio a la incertidumbre porque a partir de ello también nace la esperanza de que, bueno, no sabemos qué pueda pasar, pero hay que trabajar porque pase lo mejor que se pueda alcanzar dentro de ese lapso de incertidumbre. Darle importancia al proceso a mediano y a largo plazo. Hay veces que pasivamente nuestras intervenciones
aunque le expliquemos al paciente con palabras de que, no, es que uso la narrativa correcta, es que ya le expliqué y él entiende y ya sabe que esto no le sirve, pero se lo hago. Pasivamente le estoy diciendo a mi paciente, pues que eso es necesario o que eso es importante porque forma parte de su proceso. Hay cosas que es importante ir dejando de lado o evitar a toda costa su uso para no sugerir inconscientemente al paciente de que eso fue algo necesario o contribuyó significativamente a su mejoría. Y ahí es donde podemos caer en el pragmatismo de que, ay, pues es que es placebo, ay, es que no le pasa nada, es que es muy seguro y lo hago, pero no estamos viendo el alcance psicológico de cómo eso puede jugar un papel en contra a mediano y a largo plazo, porque al final son soluciones a muy corto plazo, son soluciones inmediatas que pues todos vamos a preferir, o al menos si a mí me ofrecen algo que funciona a corto plazo, digo, güey, pues lo más rápido, ¿no? Y aquí lo importante no sucede en corto plazo, sucede a mediano y largo plazo y es lo que hay que estar incentivando tanto sugestivamente con lo que hacemos como con lo que decimos y también con lo que dejamos de hacer. También felicitar y reforzar las conductas de confianza, aplaudir procesos y no lo digo nada más en manera metafórica, o sea, que el paciente se sienta motivado durante el alcance de pequeños logros y esto ayuda a enfrentar miedos de manera acompañada y que se vincule hacia lo que tú le estás proponiendo. Motivación y atención sobre el qué sí está en manos del paciente y qué sí se puede hacer y no en lo que no se puede, en lo que ya no hay, en lo que no se pudo. No hay un punto de referencia más que el posquirúrgico. Entonces, a partir del punto posquirúrgico es desarrollar la función al máximo potencial que el organismo del paciente permita. Y bueno, como iniciamos con capacidades basiquísimas, control neuromuscular que implique flexo, extensión de tobillo, propulsión, capacidad de propulsión y descarga de peso multiposicional, control motor voluntario con diversas tareas y transición a tareas de marcha en donde se le pida al paciente, o más bien donde se le demande más que aquello que se acostumbró a hacer o a no hacer durante todo el inter. Por ejemplo, aquí vemos que está pasando con hitos. Bueno, eso tiene un porqué. El paciente, después de pasar por un lapso tan prolongado de inutilización de su extremidad izquierda, durante la fase de descarga en la marcha, el paciente busca pasar el menor tiempo de apoyo en esa extremidad. ¿Cómo favorecemos que haya mayor tiempo de apoyo en la extremidad afecta? Pues lo sometemos gradualmente a ese tipo de demanda con un foco de atención externo como el pasar el conito, verse en el espejo y que sea algo que su cuerpo hace y que su cuerpo responde a sin que él necesariamente sea hipervigilante o hiperconsciente de que lo está logrando hacer y ya después pasar a transición. Es como aprender a conducir un auto estándar. O sea, al principio está súper tripeado porque, ay, a huevo, tengo que meter el clutch y la primera y saco el acelerador y es un desmadre y lo concientizas mucho, pero después pasas a hacerlo más automático y eso es lo que buscamos durante el proceso y repetir este tipo de estímulos y son cosas que se pueden dejar fácilmente de tarea, ayuda al paciente a que se vaya haciendo cargo de su salud. ¿Cuáles son los objetivos de esta fase? Que es una fase de protección moderada, caminata cómoda, eficiente, estable y segura. Hasta aquí no estamos desarrollando capacidades físicas tan específicas como el hecho de que el paciente pueda moverse. Y desde ya podemos comenzar con HIIT. O sea, acuérdense que lo que les dije, a partir de la cuarta, sexta semana, podemos comenzar con HIITs. Podemos evaluar por oxímetro su frecuencia cardíaca, si tienen algún otro tipo de monitor. A mí me gusta manejarlo por tábatas. Son series de 4 minutos con 20 segundos de trabajo intenso submáximo y 10 segundos de descanso. O invertido, si el paciente no tiene la capacidad de hacerlo inicialmente, y se sugiere 3 series, perdón, me comí la R, perdón, 3 series por sesión, es decir, 4, 8, 12 minutos con 2 minutos de descanso entre cada serie, 2, 4, 6, pues ya se cumplieron ahí más de 20 minutitos de trabajo global, que es lo mínimo indispensable para que haya una progresión a mejoría. 2, 3 minutos de descanso entre sesión, total de 20 minutos por sesión,
Y responde muy bien, este trabajo es divertido porque le puedes poner audios Tabata de música actual que vincula el tiempo de trabajo con el ritmo. Ahí los pueden encontrar en Spotify. ¿Cuáles son los objetivos de este tipo de intervención? Aumento del volumen de oxígeno máximo, aumento de la capacidad en esfuerzos submáximos, facilitación de la perfusión arterial inducida por aumento en gasto cardíaco y demanda muscular de mayores intensidades. Es decir, subimos intensidad y baja, subimos intensidad y baja. Frecuencia sugerida de este tipo de trabajo, 3 a 5 veces por semana, con una duración mínima de 12 semanas. E idealmente, el paciente debe de continuar con un hábito de este tipo. Ahí estamos bajando y aumentando la resistencia según el tiempo que lleva de trabajo el paciente. Y ejercicio terapéutico. En estos casos, menos es más. No necesitamos al paciente poner a trabajarlo con necesariamente hacer malabares sobre superficies inestables, porque el paciente no vive en una superficie inestable, vive en suelo. Necesitamos trabajar en umbrales de intensidad baja inicialmente con progresión a moderada, es decir, en escala de Borg modificada del 0 al 10 a un 5 o 6 de cansancio. Después progresarlo a 7, 8 y ya a final de su proceso, 8, 9. ¿Qué sugiero? Patrones multiarticulares, movimientos con traducción al contexto funcional, es decir, que impliquen triple flexión y triple extensión de toda la cadena cinética de miembro inferior y de tronco. Y aquí sí ya comienzo a trabajar sobre las demandas físicas que me permiten ejecutar tareas. Aumento de fuerza máxima, aumento de resistencia a esfuerzos, aumento de masa muscular, facilitación igual de perfusión arterial inducida por aumento en la función cardíaca y demanda muscular. Frecuencia, 3 a 5 veces por semana. No quiere decir que vaya 3 a 5 veces por semana a la clínica, pero es la pauta para que el paciente lo lleve a cabo con duración mínima de 12 semanas e idealmente conservar como hábito. A esta paciente la citamos aproximadamente una vez cada semana o una vez cada 15 días. Era una paciente que llegó pésima y pues se fue haciendo ejercicios bastante más complejos que le permiten todo, o sea, hacer todo en su vida diaria. Sí hubo un cambio fisiológico pues bastante interesante en este caso. Y aquí vienen el resumen. La duración total del programa con esta paciente fue 5 meses, que está bastante bien, 20 sesiones en total. ¿Qué cambios fisiológicos obtuvimos? Del 50% de capacidad arterial periférica después de su cirugía, reportado por ella, al 75% en su último ecodoppler, reportado 5 meses después de la cirugía. Entonces, ¿qué quiere decir? Se potencializó 25% la permeabilidad, por eso el angiólogo lo mandó a rehabilitación. Esto hubiese sido imposible de alcanzar bajo un contexto en donde no se incentivara el desarrollo de capacidades físicas que generan adaptaciones a esfuerzos. Un índice de tobillo-brazo de 0.65, 0.6 a 0.8, que es bastante bueno también. Y respecto de sus actividades funcionales, el paciente independiente en todas sus actividades de vida diaria, todas, actividad laboral con manejo autónomo de estrategias para evitar dolor isquémico, tras periodos de trabajo en sedestación prolongados. Si antes aparecía dolor como a los 45 minutos, una hora de estar sentada, después de mucho tiempo, como ella reportaba, se pudo prolongar esto a 3, 4 horas, que no es lo ideal, pero se prolongó y le permitía trabajar más cómodamente. Y el paciente adoptó el ejercicio de fuerza y el HIIT como un hábito adicional al yoga que ya previamente había practicado. Y sobre la marcha, de incapacidad total, o sea, porque llegó en muletas, hasta 45 minutos de marcha estable a una intensidad moderadamente alta, sin claudicación intermitente y sin dolor isquémico. Es decir, aparecía el dolor y la claudicación hasta una hora aproximadamente de marcha intensa continua. Entonces, si el paciente podía romper, descansar un poco antes de este lapso, le permitía hacer actividades que le demandaran este tipo de tarea. Sobre fuerza y resistencia, de la incapacidad total de llegar en muletas a squat con propio peso más 25 kilos adicionales y pues su deadlift, su propio peso más 40 kilos adicionales y repeticiones máximas en desplante, como las que vemos por acá. Estas podía realizar hasta 30 repeticiones con su extremidad izquierda, lo cual es un logro mayúsculo. Tips que nos podrían ayudar con este tipo de población. Una motivación guiada que no llegue a ser como
sobremotivación no quiere decir que, sí, a huevo, todo ejercicio y pone una chinga y no se trata de eso. Se trata de mantener al paciente motivado para las sugerencias que necesite llevar a cabo durante su proceso. Este fue un desenlace positivo, pero también hay desenlaces donde los resultados son más pobres por múltiples factores. Recordemos que la población que más sufre de arteriopatías periféricas es de 70 más. Entonces, 70 más son pacientes que son menos susceptibles a adoptar ciertos cambios o que no pueden ser sometidos necesariamente a la misma estrategia que un paciente joven. Este es un paciente joven. Manejo de expectativas e incertidumbre, fundamental. Reevaluar objetivos e intervenciones y entender que todo es un proceso con altas y bajas. O sea, no crean que todo fue, sí, a huevo, qué chingón, me fue muy bien. O sea, había momentos de desesperación por parte de la paciente, de frustración, y eso hay que saber sobrellevarlo con la vinculación de alianza terapéutica y todo lo que les describí por ahí, pero sobre todo volviendo a centrar el objetivo en el mediano y largo plazo. Y desde luego aprender a interpretar al organismo. No toda molestia es patológica durante el proceso, pero tampoco todo es normal luego de un evento similar al que pues, padeció la paciente. Necesita una supervisión continua por parte de su grupo de angiólogos para verificar que todo vaya en orden en ese aspecto. Y desde luego no hay atajos para acelerar la recuperación. Esto es importante porque siempre nos venden la promesa de que, es que con esto aceleras X% la recuperación. No, güey. O sea, la recuperación es bien variable y bien distinta entre cada paciente. Entonces, teniendo eso como premisa, no hay modo de acelerarlo. O sea, el cuerpo tiene sus tiempos, los tejidos tienen sus tiempos y el proceso de punto A a punto Z, tienes que ir por B, C, D, E, por todo el abecedario. No podemos saltar procesos, y mucho menos en salud. Y después, sobre la marcha, como les comenté, el tratamiento por parte de sus médicos especialistas. Aquí voy a ver qué onda con preguntas. ¿Cuáles son las recomendaciones y contraindicaciones fuera de terapia? Pues las indicaciones, todo esto son indicaciones. Todo lo que acabo de dar aquí son indicaciones. Estas indicaciones, cuando las contextualizas en un marco de razonamiento clínico y juicio crítico, no aplicarán a todos los pacientes. O sea, las contraindicaciones son paciente dependiente muchas veces. Lo que yo no recomiendo es lo que no está aquí. Así de fácil. O sea, no es como que voy a incluir flossing o liberación miofacial o terapia manual. Pues no está recomendada en las guías clínicas para llevar los procesos de rehabilitación en estos pacientes. Si tú consideras, bajo tu razonamiento, como buen argumento, utilizar X, Y o Z técnica porque realmente va a generar un cambio significativo en este paciente, pues ya es muy tu bronca, ¿no? O sea, tú tomas la responsabilidad de una intervención bajo una circunstancia que no ha sido evaluada científicamente. Entonces, yo que sugiero cuando atendamos pacientes que nos podamos adherir a la mejor calidad de evidencia disponible, y la mejor calidad de evidencia disponible respecto a este grupo poblacional nos indica que la vía es por medio de ejercicio y educación y todo lo que acabamos de ver por aquí. A ver, ¿qué tenemos por aquí? ¿Cuál sería la manera de dosificar sobrecarga en un paciente sedentario y con obesidad? Sobrecarga, pues para empezar, si es sedentario y con obesidad, es muy fácil llegar a sobrecarga progresiva con ellos. O sea, con la mínima demanda ya puedes estar trabajando una sobrecarga, pero que tiene que tender a ser mayor en medida del feedback biológico que te vaya arrojando. Depende de las referencias que tú vayas a tomar en cuenta para atender a este tipo de pacientes. ¿Cómo hacer entender a los pacientes que el ejercicio terapéutico tiene mejor resultado? Ya que muchos pacientes tienen la idea que la fisioterapia es terapia pasiva. Pues no lo hagas. O sea, demuestra con resultados con ellos que no utilizaste absolutamente nada de lo que ellos pensaban que necesitaban. Eso es lo que nos ha funcionado a nosotros en clínica para este tipo de casos. ¿En qué caso se podría ocupar el drenaje linfático manual? En este, la verdad, en ninguno lo utilizamos. O sea, no lo utilizamos en este caso para ninguno. ¿Cómo sería el tratamiento en pacientes pediátricos? No tengo la más remota idea porque nunca he visto un paciente pediátrico con arteriopatía periférica. ¿Por qué son óptimas las descargas de peso?
¿Por qué son óptimas las descargas? No entiendo esa pregunta. Orientar a caminar hasta el punto de dolor. Ah, ok. Cuando un paciente de estas características camina, hay una aparición de dolor por isquemia, es decir, el músculo comienza a demandar oxígeno y como queda en hipoxia pronto, duele. Y muchos pacientes aguantan 10, 15 minutos, 20, 30 minutos, o sea, varía mucho, mucho. Entonces se le tiene que ir dando la indicación al paciente de que trate de caminar hasta que comience a notar que aparece una molestia que le impide continuar haciéndolo y que vaya evaluando cuánto tiempo es y sobre la marcha de ello vaya pues trabajando esa tolerancia, que cuando esté por acercarse al punto de fallo isquémico, se detenga, descanse poquito y rápido reinicie su marcha. Eso es. ¿Qué recomiendas para el manejo del edema recidivante en miembro inferior con secuela de ictus? No sé, habría que evaluar el caso. ¿Para qué era el kinesiotape? Porque le daba una sensación a la paciente de que su tobillo estaba colgando. Pues claro que estaba colgando y se le decidió poner un pues, foco de atención externa que ayudara a que la paciente sintiera algo de estabilidad en el tobillo, pero fuera de eso nada más. ¿Aplicaste tape en tu paciente y si es así, para qué objetivo? Para eso, para que percibiera una sensación de seguridad en el tobillo que particularmente le estaba dando molestias cuando estaba en casa o cuando deambulaba, que decía que sentía que se le caía, pero duró una semana ese estímulo y de ahí en más no lo volvió a necesitar más. Seguimos por acá. Y bueno, les recomiendo estas lecturas que están bastante buenas respecto este, de este trabajo que acabamos de ver. Y si hay más dudas, pues seguimos contestándolas. No sé cómo andemos de tiempo, la verdad, cómo nos pasamos. Si hay alguien... ¿Podemos tener unos 5 minutitos de más preguntas? Ah, sí, seguro, claro. Aquí las voy Entonces, leyendo. ¿Qué ok. recomendarías para manejo del edema recidivante? Ah, este ya lo habíamos visto, que no sabemos. ¿Son necesarias o están contraindicadas las medias de compresión en estos casos? Pues en este caso no fue necesaria en absoluto porque el edema se dio en la medida en la que la función mejoró. Entonces no utilizamos ello. La media habría que ver para qué. La pregunta de toda intervención que nos deberíamos de hacer es qué, cómo, para qué, cuándo y a quién. Entonces, teniendo respuesta a esas 5 preguntas sobre una intervención y que sean preguntas claras y bien justificadas clínicamente y científicamente, pues ya podríamos incluir o prescindir de alguna u otra intervención específica, como en este caso las medias. En este caso, pues no ameritaba el uso de medias porque su edema era de origen ortostático y funcional. Si nos deberíamos de quedar con algo en cuanto al abordaje de un paciente con una arteriopatía periférica, ¿qué sería? Saludos desde Toluca. Pues todo esto, realmente que lo único que rehabilita la función y mejora la capacidad del paciente es el ejercicio terapéutico, pero el ejercicio terapéutico sugerido para esa población y adaptado para un sujeto. Eso sería. Y la parte de las comorbilidades y la complejidad semiológica para detectar y definir la urgencia de visita con el angiólogo. O sea, este paciente al principio tenía todas las de red flags y era directo al angiólogo. En general, ¿cómo manejas los tipos de sesiones? No entiendo a qué se refiere. Para que ellos lo manejen en casa. Pues va a sesión, evalúo cómo hizo sus ejercicios, cómo se sintió. Esa sesión veo si le dejo los mismos ejercicios con diferente dosis o veo si hago progresiones y si hago progresiones reevaluamos fuerza, capacidad física de esas nuevas propuestas y se lo lleva de tarea. En eso se nos va 1 hora, esa es la sesión de fisioterapia. ¿Se utilizó alguna escala para la valoración de la funcionalidad y la evolución? Pues 1RM, RPE, la tiempo de marcha es una escala, si te refieres como una escala específica, no utilizamos una escala específica. Y pues por aquí los había mencionado, de hecho. Capacidad total de marcha antes de la claudicación, 1RM de squat, 1RM de peso muerto y repeticiones al fallo de un trabajo. Son escalitas que pueden ser útiles. Hiciste ver una patología súper complicadísima y compleja, tan sencilla, Luis. Muchísimas Sí. gracias. Otra cosa, algo que
para Alejandra sobre cómo maneja las sesiones para que ellos lo manejen en casa. Ah, y todo eso que hacemos en clínica queda transferible para que lo haga en casa. O sea, se le deja de tarea hasta su nueva evaluación en donde se quitan o se añaden cosas que seguirá haciendo en casa el paciente. Si el paciente dice, no mames, no lo voy a hacer en casa, yo quiero pagar por venir, bueno, pues paga por venir y ahí trabajamos en clínica. Las ventajas de eso es que nos permite dar más variabilidad a ciertas tareas o poner un poco más de énfasis a desarrollar ciertas acciones, pero no es necesario ni indispensable en todos los pacientes. Al paciente realmente lo que tratamos es hacerlo de gastar lo menos posible recursos en tiempo y dinero en nuestro servicio para que puedan llevar el proceso completo. O sea, es una paciente que llevó su proceso completo con éxito y tratamos de reproducir esos principios con todos los demás pacientes. Ok, Excelente. entonces, si ya no hay alguna otra pregunta, cámara. Ah, otra. En una paciente de 94 años de edad que se dematiza continuamente los tobillos sin una causa aparente, ¿qué sería recomendable? No, bueno, pues es que hay que ver la semiología del edema. Puede ser de origen cardíaco, hepático, renal, ortostático, puede ser de origen linfático, puede ser de origen venoso, puede ser mixto, puede ser solamente postural. O sea, ya tenemos 8 motivos ahí, hay que evaluar y ver a qué nodo poner atención para solventar eso y ver si ese edema está pues causando realmente problemas funcionales o de compromiso de la extremidad y ver si es factible atenderlo, cómo atenderlo. Creo que pues eso sería lo recomendable, primero saber de qué se trata. Si no hay más preguntas, entonces, les agradezco muchísimo su atención, espero que les haya gustado y después de alta continúa con el monitoreo. Se sugiere que sí, pero pues si el paciente hace su ida y ya no regresa, está bien. No news, good news, dicen. Muchísimas gracias por toda esta experiencia, por toda esta ponencia, Luis. Estuvo excelente. Una patología tan compleja, como te decía, lo hiciste ver tan sencillo en unas pequeñas diapositivas. Muchísimas gracias. Al contrario, muchas gracias a ustedes por la invitación. Y les voy a hacer el anuncio que vamos a estar en Puebla, ahí con los chicos de Move Forward, por cierto, para un grupo de taller, o más bien, pues para el curso taller de fisioterapia en cáncer de mama. Y ya va a salir la tercera edición de mi libro El Infame Explicado. Entonces, para que estén atentos ahí de mis redes, me sigan, si no lo hacen. Y bueno, espero que les haya gustado. Y si no les gustó, lo lamento mucho, ya la vieron, ya se chingaron con eso.